Por lo tanto, vamos a hablar un poco sobre la ciencia, ¿no? El inicio de la ciencia, el estudio de las ciencias geográficas. Hola Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Daniel, Edwin, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que hayan amanecido bien y bien abrigaditos. Listo. Entonces, hoy día vamos a desarrollar pues una pequeña separata que está muy interesante, ¿eh? Vamos a ir resolviendo y vamos a ir explicando más o menos por dónde está orientado pues la pregunta, ¿está bien? Entonces vamos a ir desarrollando cada uno de esos. A ver, me permiten un segundo, por favor, vamos a compartir. Un segundo, por favor. A ver, vamos a compartir aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Edwin, Daniela, Gabriel, Claudia? ¿Cómo está? Muy buenos días. Listo. Muy bien. Hoy día el tema es sobre las ciencias geográficas, ¿no? Las ciencias geográficas. Ahora, para poder recordar un poco sobre las ciencias geográficas, estamos hablando del inicio de del primer estudio, ¿no? De la geografía. Recuerda que la geografía se inició en Grecia. Y por ahí tenemos, mira, un ¿sabías qué, no? El enfoque geosistémico considera la Tierra como un gran sistema. El geosistema está formado por un conjunto de elementos e identidades bióticos, es decir, de flora y fauna, antrópicos, donde se desarrolla el hombre, y abióticos, la atmósfera, el relieve, suelo y agua. Y este conjunto está en constante interacción, ¿ya? O cambio, ¿no? Eso es según la organización del geosistema. Pero recuerda que el geosistema, ya dentro de las estructuras de la Tierra, van a ser tres. Y esas estructuras de la Tierra serían la atmósfera, la geósfera y la hidrosfera. Y del conjunto de estos nace ¿quién? La biosfera. Y dentro de la biosfera se encuentra ¿quién? El geosistema. ¿Por qué? Porque el geosistema nos habla de un intercambio de entidades bióticos, antrópicos y abióticos. Pero para que cumplan los bióticos y antrópicos, eso se encuentra dentro de estas tres principales estructuras que tiene la Tierra. Pero cuando estas tres, tanto la atmósfera, la geósfera y la hidrosfera, empiezan a tener límites, es decir, los límites de vida, donde se desarrolla el hombre, entonces estamos hablando de la biosfera, donde se encuentra la vida, ¿no? Y el geosistema donde se va a tener, donde se va a dar esta interacción, pero necesariamente tiene que estar ahí el hombre, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con lo básico, un poco sobre la definición, para poder desarrollar las preguntas, ¿está bien? Entonces aquí vamos con la siguiente imagen. Eh, Cuando hablamos sobre la definición, un poco sobre la geografía, tenemos que hablar y recordar que hay dos conceptos principales, uno antes, uno después. Antes, estamos hablando de que todavía la geografía era considerado una disciplina. Por lo tanto, era una descripción nada más de lo que se observaba. Por eso, etimológicamente hablando, el término geografía proviene de dos vocablos griegos, que era geo y grafos. Geo, que significa tierra,
y grafos, que significa descripción. En la actualidad ya no es considerada como una disciplina, sino es una ciencia, ¿no? Y si es una ciencia, tiene un objeto de estudio. En este caso, vendría a ser, pues, el desarrollo del hombre en su medio, ¿no? En el medio natural, con la interacción de la naturaleza. Entonces, pues decimos que es una ciencia que busca la interrelación entre el hombre y el medio que lo rodea, que vendría a ser la naturaleza. En este caso, ese vendría a ser la definición moderna. Entre algunos personajes importantes, bueno, más resaltantes, tenemos ahí a nuestro amigo Eratóstenes, tenemos a Hecateo de Mileto, padre de la geografía antigua, Alexander von Humboldt, padre de la geografía moderna, tenemos a Aristóteles, también uno de los primeros en utilizar el término geografía, ¿no? Pero nosotros sabemos también que la geografía en sí sola estudia muchas ramas, porque estudia casi todo el planeta. Por lo tanto, la geografía tiene que subdividir ciertos estudios. A esa subdivisión de estudios, nosotros lo vamos a conocer como ciencias auxiliares. Por ejemplo, si queremos nosotros estudiar la atmósfera, ¿no? ¿Ya? ¿Qué parte de la atmósfera? Si queremos estudiar la tierra, el suelo, si queremos estudiar las rocas, entonces cada uno hace referencia a un determinado lugar. Las ciencias auxiliares, tenemos a la astronomía, por ejemplo, el estudio de los astros, la estrella, el sol, planetas, ¿verdad? Satélites. La cartografía, el estudio de los mapas, ¿no? El uso de poder llevar una realidad a un plano, ¿verdad? Pero esa realidad que llevas a un plano tiene que ser convertido, ¿no? Por lo tanto, utilizas medidas reales, ¿no? Por ejemplo, de kilómetros a centímetros. Edafología, el estudio de los suelos, ¿no? El estudio de los suelos. Climatología, el estudio de los climas. Potamología, el estudio de las aguas. Limnología, el estudio de los lagos. Petrología, el estudio de las rocas. Geodesia, el estudio de la división imaginaria de la Tierra. Y cuando nosotros hablamos sobre la división imaginaria, debemos de considerar las líneas principales que dividen a la Tierra, que vendría a ser la línea ecuatorial, representado por un paralelo base, la línea ecuatorial, y la línea del meridiano de Greenwich. Es un meridiano que divide a la Tierra en este y oeste. Entonces, estudia las líneas imaginarias, medidas mayores a 24 kilómetros. Divide la Tierra, hasta estudia la forma de la Tierra, la forma convencional de la Tierra, que vendría a ser la forma geoidal. Entonces, estas ciencias auxiliares, claro que no son las únicas, son más. Demografía, estudia la población, ¿no? Entonces, meteorología, tiempo, ¿no? Espeleología, las cuevas, y así sucesivamente, agrostología, los suelos, los pastos, entre otros. Como la geografía ya es considerada como una ciencia, necesariamente va a tener su objeto de estudio. Claro, toda ciencia hace un método de estudio, por lo tanto hace un proceso y un objeto de estudio. ¿A dónde está orientado ese objeto de estudio? Muy bien, fue pregunta de examen de admisión muchas veces. El objeto de estudio es el espacio geográfico. Pero realmente, ¿qué entendemos por espacio geográfico? Nosotros, para poder entender esto, recuerda lo siguiente. Eres un ser humano, ¿sí o no? Este ser humano, nos preguntamos, ¿en dónde puede vivir? ¿Vive realmente en toda la estructura de la Tierra? Es decir, ¿puede vivir en
toda la estructura de la atmósfera, el hombre puede vivir en toda la estructura de la hidrosfera, hasta el fondo marino, desde la superficie. El hombre puede vivir en toda la geósfera, es decir, en la parte sólida de la Tierra. Puede vivir hasta el núcleo. No, ¿verdad? Entonces, como el hombre no puede vivir en toda la estructura de la atmósfera, de la hidrosfera, de la geósfera, porque el hombre tiene límites, ¿sí o no? Porque imagínate que al ser humano lo lleves al fondo oceánico. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el fondo oceánico? Va a morir. Claro, muy bien. El hombre necesita ciertas condiciones, ¿verdad? Pero hay una pregunta que sí lo podemos responder, es que el hombre sí va a vivir en la atmósfera, sí va a vivir en la hidrosfera, sí va a vivir en la geósfera, pero en una parte de ellos. Entonces, el hombre está para que realice sus actividades económicas, ¿ya? Porque necesita sobrevivir, trabajar para poder comer. Para realizar las actividades económicas, necesita ciertas condiciones para que pueda vivir dentro de cada una de ellas. Es decir, estamos hablando de qué? De límites para su desarrollo. Si es así, nosotros vamos a ver lo siguiente. Mira, ya, el ser humano no vive en todo. Muy bien. En la atmósfera, ¿qué parte de la atmósfera vive? ¿Puede vivir en la estratosfera? No. ¿En la mesósfera? Tampoco. ¿En la termósfera, profe? No. ¿En la exósfera, profe? No, solamente en las primeras capas, que es la troposfera. Muy bien para aquellos que han respondido. Muy bien. Mira. Siguiente. Tropo, claro. En la hidrosfera, ¿puede vivir en toda la hidrosfera? Es decir, vamos por profundidades. ¿Puede vivir más de 11.033 metros bajo el nivel medio del mar? ¿Puede realizar su actividad económica? No. Te acabo de dar la medida de la fosa de las Marianas. El hombre muere por la alta presión, por la baja temperatura y la falta de oxígeno. ¿Puede vivir entre los 3.000 a 6.000 metros bajo el nivel medio del mar? Estamos hablando del fondo marino. No. Zonas bastante oscuras, no hay luz, una zona de alta presión, fondo marino. ¿Puede vivir entre los 0 a 200 metros bajo el nivel medio del mar? Sí. Justo hasta esa profundidad llega el hombre errante, ¿no? Menos 200 metros bajo el nivel medio del mar. ¿Y por qué A? Porque justo aquí es donde realiza la actividad pesquera. La actividad pesquera. Mira, eso estamos hablando de ¿quién? De la parte marítima, ¿no? Un río, un lago, también, no a grandes profundidades. En la geósfera, solamente se ha llegado por las actividades mineras hasta los 3 kilómetros de profundidad. Y eso debido a la actividad de la minería. Entonces, si nosotros nos percatamos, ¿qué es lo que ocurre aquí? El espacio geográfico está limitado por la actividad del hombre, por la cual necesita ciertas condiciones para que pueda vivir dentro de cada estructura. En la atmósfera va a elegir la parte más baja porque en la parte más baja hay más oxígeno. Hay más oxígeno. Y este causal es importante. En la parte pesquera, ¿por qué? Porque en la parte pesquera es la menos profunda y adivina que justo en este límite hay gran cantidad, es el límite de la plataforma del Zócalo continental, y en esta zona pues hay gran cantidad de plancton, y si hay plancton, hay peces.
Y si hay peces, hay gran actividad pesquera. Menos 200. Y en la parte, pues, de la minería, estamos hablando de la minería, pues, del tipo socavón, ¿sí? Esos que son túneles, que se van a colocar, pues, pequeños rieles para la extracción de minerales, ¿verdad? Para la extracción de minerales. Profundidad, ¿sí? Listo. Entonces, si tenemos claro eso, ya creo que podemos definir recién qué cosa es el espacio geográfico realmente, ¿no? Ya hemos explicado aquí más o menos cuáles son los límites de cada uno. Y entonces, viene así. El espacio geográfico, entonces, vendría a ser donde el hombre se desarrolla y puede realizar sus actividades como tal. Repito, que el espacio geográfico es aquel lugar donde el hombre va a desarrollarse y donde va a realizar sus actividades económicas, ¿no? Donde se va a desarrollar con eso. Habíamos mencionado que va a tener límites, sí. Ahora, en este caso debemos de considerar dos puntos, si nos llegan a preguntar. ¿Cuál es el límite que presenta? El límite superior es la atmósfera y el límite inferior la geósfera y la hidrosfera. Repito, ¿cuántos límites tenemos? Dos, el límite superior y el límite inferior. En el límite superior sería la atmósfera y en el límite inferior sería la geósfera y la hidrosfera. Solo para recordar lo que hemos hecho hace un momento, esto de acá se compartiría de la siguiente manera. Si nosotros hablamos de la parte, perdón, vamos a cambiar de color. Si nosotros hablamos justo de la parte continental, la parte límite, la parte del zócalo continental, la parte límite del mar, la parte de la atmósfera y la parte más profunda. Entonces, tenemos el límite superior, tenemos el límite inferior, tenemos que en la parte superior tenemos a la atmósfera como límite superior. En la parte inferior tenemos dos cosas importantes. Tenemos a la geósfera y tenemos a la hidrosfera. ¿Ya? Muy bien. Entonces, nosotros observamos aquí dos cosas importantes, ¿ah? Límites superiores y límites inferiores. Ya no se vayan a olvidar de eso. En el límite inferior tenemos dos, la geósfera y la hidrosfera, y en el límite superior a la atmósfera. Habíamos dicho que en la atmósfera va a tener un límite que vendría a ser ¿quién? Que vendría a ser la troposfera, ¿verdad? Troposfera. Y habíamos explicado troposfera, la primera capa de la atmósfera, y habíamos explicado por qué. Porque justo aquí es donde se desarrolla el hombre. Esto de acá va a tener un límite, ¿ya? Y este límite va a llegar aquí, acá, que justo es el límite de la troposfera. Vendría a ser 18 kilómetros de altura. Hasta aquí el hombre desarrolla todas sus actividades. Actividades de vuelos comerciales, vuelos aerostáticos,
Por aquí el hombre se desarrolla de forma que se encuentra la vida, ¿no? Mayor cantidad de oxígeno y todo lo que nosotros hemos mencionado. En la parte inferior estamos hablando de la actividad minera, estamos hablando de aquellos 3 kilómetros de profundidad, 3 kilómetros de profundidad, haciendo referencia a dos cosas importantes, ¿no? La actividad de la minería, y en el caso de alguna población, haciendo referencia al uso de las napas freáticas. Y recuerda que las napas freáticas hacen referencia a lagos subterráneos, ¿ya? Lagos subterráneos, napas freáticas. Napas freáticas. Y cuando hablamos de la hidrosfera, en la parte submarina, justo en la parte del zócalo continental, chicos, eso es importante. El zócalo continental. Al zócalo continental también lo van a encontrar ustedes como plataforma continental, ¿ah? Entonces tengan mucho cuidado, zócalo continental o plataforma continental. En este lado va a llegar hasta este punto, que vendría a ser los menos 200 metros bajo el nivel medio del mar. Hasta esta zona también se le va a conocer como la zona fótica. Zona fótica. O zona con luz. ¿Ya? Porque pasando los menos 200 metros bajo el nivel medio del mar, esto vendría a ser la zona afótica. Zona sin luz. ¿Ya? Zona fótica, zona afótica. ¿Listos? Entonces, esta vendría a ser la estructura de los límites del espacio geográfico. ¿De acuerdo? Límites del espacio geográfico. ¿Por qué la troposfera, profesor? Porque es la más baja, hay mayor cantidad de oxígeno, hay más oxígeno, denso, más humedad. Aquí está el 100% de la humedad, no te vayas a olvidar. Todos los fenómenos meteorológicos, aquí se encuentra el 80% del volumen total de la atmósfera, porque es bastante denso, ¿no? Y aquí se desarrolla el hombre, ¿no? El zócalo continental o plataforma continental, no te vayas a olvidar eso de plataforma continental, ¿ah? Algunos piensan que es diferente, pero no hace referencia a eso. Plataforma continental, ¿ya? Que llega a una profundidad de menos 200 metros bajo el nivel medio del mar. Recuerda que aquí en la plataforma continental es donde el plancton va a existir, se va a desarrollar, va a vivir, y en esta zona pues también permite el acceso del afloramiento cuando llegas a ascender, al menos en nuestra parte costera. Recuerda que el plancton que se encuentra aquí, con el agua fría que se encuentra aquí, van a ascender ya a la superficie dando una coloración verdosa. ¿Te acuerdas que habíamos visto eso? Se llama el upwelling o el proceso de afloramiento, ¿no? Que los vientos alisios se arrastraban las aguas superficiales hacia el fondo marino, permitiendo el ascenso de las aguas frías, y con este ascenso de aguas frías se llevaba pues gran cantidad de elementos de plancton, ¿no? Y si se cargaba de gran cantidad de nutrientes, vendría pues el pez más abundante del mar peruano, que vendría a ser la anchoveta. Y la anchoveta pues empieza a ser el iniciador de la cadena alimenticia marina, ¿no? De nuestro mar. Por eso nuestro mar, gracias a este proceso, mantiene una gran riqueza marina, una gran diversidad de especies, gran cantidad en abundancia de peces, justo en lo largo y ancho de nuestro litoral peruano, ¿no? Muy bien. Esto es con respecto a los límites del espacio geográfico. Salimos de compartir. Pasamos nuevamente a lo que... Muy bien. Si por ahí nos llegan a preguntar cuál es la importancia del estudio, pues, de la geografía, ¿por qué hacemos tanto esto, no? Límites de la atmósfera, habíamos dicho que solamente se utiliza un sector, de la geosfera una parte y de la hidrosfera una parte. ¿Para qué hacemos
esta reestructura del ambiente que nosotros conocemos. Ahí viene la importancia. Para organizar mejor el espacio geográfico. ¿Y por qué tenemos que organizar mejor? Para que exista una mejor distribución de las actividades del hombre. Porque imagínate, si el hombre quiere construir ciudades y lo construye, imagínate, en una zona de gran pendiente, donde sabes que por ahí siempre pasa huaicos, o quizás derrumbes o caídas de piedras, ¿no? Por la inestabilidad. Entonces, no sería lo adecuado para desarrollar pues una ciudad, ¿no? O una aldea. Entonces se busca una zona llana, ¿no? Una zona llana donde se pueda desarrollar de forma extensa, ¿no? Y así identificar tierras fértiles como valles para realizar una actividad de la agricultura, o encontrar una zona de gran llanura, una zona grande, gran espacio, pero aunque el suelo no sea muy fértil para hacer la agricultura, da la suficiente cantidad de pastizales. Entonces el hombre analiza y dice, ya muy bien, una zona llana, de gran cantidad de pastizales, una meseta o una altiplanicie. ¿Qué actividad económica puedo desarrollar ahí? Ah, la ganadería. Me voy a unas zonas tropicales, una zona de gran actividad, de gran precipitación, de bastante humedad, un clima semitropicales o tropicales como tal, de una característica propia, de una zona altamente verdosa. Por lo tanto, gran cantidad de árboles. ¿Qué actividad económica puedo realizar? Muy bien, la tala. Pero la tala sostenible, porque recuerda que ahora estamos hablando de la sostenibilidad, no de los recursos. Y así sucesivamente. Mira en los ejemplos que te estoy dando, ¿qué estamos haciendo? Estamos limitando, estamos organizando el espacio donde el hombre va a desarrollarse, ¿no? Donde el hombre va a realizar sus actividades económicas de forma adecuada. Muy bien. Seguimos. También tenemos la clasificación de la geografía. Oye, esa de acá es muy interesante porque la geografía en sí lo vamos a dividir en dos. Vino en el examen de admisión justo una pregunta de esta clasificación y mencionaba, ¿no? Sobre la geografía corológica. Uy, cuando vino ese término, todos empezaron, corológico, geografía corológica, pensaban que era como una ciencia auxiliar, ¿no? Pero en realidad estaba hablando de una clasificación. La geografía se va a dividir en una geografía general y regional. General y regional. Uno más específico que el otro, ¿no? Uno más, ponte para que puedas entender esto, uno más teórico y el otro más específico, ¿no? Ahora, más práctico, más específico. Pero a la geografía general también se le va a conocer como geografía sistemática. Y a la geografía regional se le va a denominar también como geografía corológica. Entonces, debemos entender eso. Geografía general o sistemática o geografía regional o corológica. General o sistemática o geografía regional o corológica. Muy bien. Si tú te percatas en esa clasificación que ahorita estamos presentando, es una clasificación pues que hace referencia a más que nada a grandes estudios, astronomía, matemática, física, humana, y dentro de la humana, humana o antropológica, política, económica, social, urbana, rural, cultural, y dentro de la biogeografía, fitogeografía, sociografía. Y en la regional, profesor, muy bien. Si te has percatado, la parte de la geografía general o sistemática es más teórico. Y de la geografía regional o corológico es más específico. ¿A qué vamos de ello? Vamos. Vamos con ejemplos, ¿ya? La geografía general, por ejemplo, si hablamos del Perú, estudia, pues, de forma teórica, de forma con datos estadísticos muy generales. Una clasificación, por ejemplo, si hablamos del Perú,
¿Qué podemos hablar del Perú? Ya, muy bien. Su clasificación en 3 regiones naturales, 8 regiones naturales, 11 ecorregiones, ¿no? Climatología peruana, el tipo de suelo peruano, ¿no? Estamos haciendo referencia, pues, a ciertas especificaciones dentro del mismo Perú. Claro, que los datos estadísticos que se podrían recoger de cada uno, pues, es más general, ¿no? En la región tal presenta tal tipo de clima, en la región de la Amazonía presenta tipo de clima. Entonces, de esa manera se estructuró, por ejemplo, las 8 regiones naturales, o las 11 ecorregiones también, que ese recojo de datos estadísticos de cada región, luego se unió, se formuló y se hizo una clasificación, ¿no? En el caso de la geografía regional o cronológica, vendría a ser el estudio específico de un área geográfica determinada, pero va a implicar algo más. No solamente puede ser recojo de datos estadísticos como es en la parte general o sistemática. En, en el estudio, pues, de la geografía regional o cronológica, va más allá, porque hay una inversión privada. Porque para el estudio de un área o de una región determinada, se necesita, ¿qué cosa? Tecnología. Se necesita mano de obra especializada, o sea, estamos hablando de profesionales. O sea, por lo tanto, se necesita un capital privado, una gran inversión privada para poder estudiar esa zona y luego determinar si se puede invertir o no se puede invertir. Ese es el estudio de una geografía corológica. Ese es el estudio de un área geográfica determinada. A diferencia de la geografía general o sistemática, que como su mismo término dice, es más general, más teórico, ¿no? Que se basa, pues, en datos estadísticos generales para determinar el desarrollo de un estudio, ¿no? Entonces, claro, que de ahí a poco se va definiendo, se va limando, ¿no? Los estudios generales. Sin embargo, eso es la diferencia entre la geografía general o sistemática y la geografía regional o corológica. Como bien te has percatado, pues dentro de la geografía general hay una parte que hace referencia a la geografía física, donde menciona las 3 estructuras principales: la atmosférica, la geósfera y la hidrosfera, ¿no? La litosférica o litosfera hace referencia, pues, también a la parte sólida, nada más. La antropogeografía o geografía humana, es cómo se desarrolla el hombre en el medio natural. Por eso habla de una geografía política, de una geografía económica, de una geografía social, de una geografía urbana, una geografía rural, una geografía cultural. Antiguamente, la antropogeografía se encontraba dentro de la biogeografía, porque la biogeografía estudia la distribución de la vida, ¿no? Y si hablamos de la distribución de la vida, ¿no? El ser humano también se encuentra dentro de ello. Muy bien, entonces, antes se encontraba dentro del estudio de la biogeografía. Es decir, la biogeografía se dividía en 3, en fitogeografía, en zoogeografía y antropogeografía. Y de ahí recién venía la clasificación, la geografía humana, que vendría a ser la geografía política, geografía económica, geografía social, geografía urbana, geografía rural, geografía cultural. Recién ahí. Pero también tenemos esta clasificación, donde se desarrolla, pues, de forma individual. ¿Está bien? Muy bien, esa es la primera parte. Y ahora pasamos a la segunda parte. Segundo, por favor. Déjame. Te comparto la pantalla. Seguimos aquí y nos dice, ¿no? La geografía, la ciencia que estudia el espacio geográfico donde se desarrolla la interrelación constante entre el hombre y la naturaleza. La imagen se representan los determinados espacios que han sido transformados por el hombre a través del tiempo. Entonces aquí, chicos, tenemos que hablar sobre la interacción, pues, de los elementos del geosistema, que se va caracterizando por las interrelaciones recíprocamente. Cada uno de los elementos o subsistemas aportan a otro elemento del geosistema. Aquí debemos
de entender algo, que toda actividad del hombre, todo estudio de la geografía, se va a basar en principios. Un principio, recuerda que es algo que siempre se tiene que dar. Los principios geográficos, como estamos observando aquí, son métodos. Métodos que permiten ayudar o estudiar la geografía. Necesariamente, localización. Tenemos que localizar lo que nosotros queremos estudiar. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero estudiar la meseta más extensa del país, ¿dónde está? La primera pregunta. Muy bien, yo lo voy a estudiar, voy a hacer su característica, voy a hacer su descripción, pero ya, está bien, pero ¿dónde está? ¿Te das cuenta? Por eso es considerado el término de localización como uno de los principios geográficos más importantes. ¿Por qué el más importante? Porque si yo no sé qué cosa voy a estudiar o dónde se ubica lo que voy a estudiar, no voy a poder desarrollar el estudio, pues el método. Por eso es importante. Localización. Causalidad, conectividad o conexión, actividad y comparación, ¿no? Ya vamos a hablar de cada uno de ellos. A ver, solamente de forma general, comparación, contrastar, generalmente, contrastar y generalizar, actividad, constante dinamismo, conexión, se encarga de relacionar o conectar, causalidad, busca explicar la causa de los hechos o fenómenos geográficos. Profesor, muy buena pregunta. ¿Qué es un hecho? ¿Qué es un hecho geográfico? ¿Qué es un hecho geográfico? ¿Qué es un fenómeno geográfico? ¿Mm? Entonces, nos preguntamos eso. A ver, lo que ocurre de forma natural. Ese es el fenómeno. Hecho es algo que pasa normalmente. Uy, ya comenzamos el debate. A ver, ¿qué diferencia existe entre un hecho geográfico, paisaje geográfico, fenómeno geográfico? A ver, ¿qué dice? Así como los temblores podría ser. Término. Tenemos eh, vamos. Vamos a hacerlo con otras palabras para que sea más rápido entendible, ¿ya? Tenemos un paisaje natural es creado por la naturaleza, el hecho geográfico creado por el hombre. Tenemos un fenómeno geográfico, manifestación de la naturaleza.
¿Ya? Paisaje geográfico, paisaje cultural. Paisaje cultural es armonía, armonía entre el hombre y la naturaleza, paisaje cultural. Muy bien. Desastre natural, cuando el fenómeno natural influye o afecta al hombre afecta al hombre, ¿no? En sí, o a todo lo que realiza, ¿no? El ser humano. Muy bien, hecho geográfico, paisaje natural, fenómeno natural, paisaje geográfico, fenómeno geográfico, paisaje cultural, armonía hombre-naturaleza, o paisaje geográfico también se le conoce. Muy bien. Sí, creo que tenemos ahí claro, ¿no? Algunos términos importantes. ¿Sí? Por ahí dice, sí, profesor, ya, muy bien, listo. Muy bien, entonces, una vez que tenemos esto claro, continuamos. ¿Cuál es la importancia de la organización del hombre? El hombre, al relacionarse con la sociedad y su medio, tiene por finalidad organizar el espacio geográfico para su adecuado aprovechamiento. Claro, porque si tiene suelos fértiles muy buenos, tenemos que aprovecharlos, ¿sí? Antes de ir con las preguntas. Vino el examen de admisión sobre lo que son las escuelas geográficas. Entonces, escuela geográfica. Sabemos que siempre ha existido la interacción entre el hombre y la naturaleza. Por lo tanto, tenemos la naturaleza por un lado y el hombre por otro lado. Ah, ok. ¿A cuál? ¿A cuál? ¿A las definiciones? Oh, ya, a ver. 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya. ¿Tomaste? Ya. Muy bien. Recuerda que lo que hemos colocado son referenciales nada más, ¿sabes? Para que ustedes puedan entender más rápido. Ahora sí. Entre la naturaleza y el hombre, ¿no? ¿Qué existe? Existe una interrelación. Pero ¿quién influye primero a quién? O sea, cuando se dio el inicio de la Tierra, en sus orígenes, cuando se empezó a desarrollar, ¿quién influía en quién primero? ¿El hombre a la naturaleza o la naturaleza al hombre? Es la primera pregunta que te hago. ¿Quién influye en quién? Entonces, muy bien. Vemos que la naturaleza primero influye al hombre. ¿Y de qué manera influye? ¿De qué manera?
¿De qué manera influir? Claro, la naturaleza determinaba dónde iba a vivir el hombre, ¿sí o no? ¿O acaso el hombre decidía eso? No, la naturaleza determinaba dónde iba a vivir el hombre, qué cosa iba a comer. Muy bien, ser humano, tú recién que estás en este planeta, has evolucionado, muy bien, tú vas a vivir en una cueva. Hasta para vivir en una cueva era bastante riesgoso, porque sabes que en las cuevas estaban los osos, estaban el diente colmillo del sable. Entonces el hombre tenía que arriesgarse y vivir en unas cuevas. ¿Pero quién determinaba eso? La naturaleza. ¿Y por qué en una cueva? Porque se protegía de quién, de los depredadores, y también se protegía de quién, de la misma naturaleza, ¿no? Truenos, lluvias, frío. Entonces, la naturaleza determinaba dónde iba a vivir el hombre, pero también determinaba qué cosa iba a comer, porque lo que se encontraba en el medio era lo único que el hombre podía acceder. Si se acababa en un sitio, el hombre se iba en búsqueda de más alimento. Por eso no era sedentario, era nómada. Entonces la naturaleza determinaba cómo iba a vivir el hombre, qué cosa iba a comer, qué cosa o cómo se iba a comportar. Entonces estamos viendo que la naturaleza en la primera instancia empieza ¿qué cosa? A determinar, ¿verdad? Ahí viene el determinismo geográfico. Cuando la naturaleza empieza a determinar, empieza a decir, ¿sabes qué? Ser humano, tú vas a hacer esto. Está limitado por la naturaleza, entonces a eso se le conoce como determinismo geográfico. Un ejemplo que podemos observar pues en la actualidad, a ver, vamos, en la actualidad. Ya. Hay unas zonas en la Amazonía, más o menos acá, mira, hay unas zonas en la selva baja, que algunos deben recordar, ¿ya? En la selva baja hay unas zonas llamadas las tahuampas. Y las tahuampas se caracterizan porque todo el año están inundados. Todo el año están inundados, ¿ya? Pero justo cuando llega verano, las nubes se cargan más. Las supernimbus. Y llega la lluvia, llega la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia. Y eso hace que el nivel de las aguas de aquí de las tahuampas aumente. Aumentan y estas invaden e inundan las aguas del siguiente piso, que vendrían a ser, si estas son las tahuampas, estas son las restingas. Llegan a inundar en verano. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre antes de verano? ¿Qué está ocurriendo? En verano sucede eso, pero antes, el resto del año, marzo, abril, mayo, junio, se hace un tipo de agricultura. El ser humano aprovecha esas tierras porque son ricos, son nutrientes, en hacer agricultura. Y hasta aquí estamos ok. Cierro. Hasta aquí estamos ok. Ahora, el detalle de este punto es que el ser humano quiere hacer agricultura de corrido, todo el año, pero no va a poder. ¿Por qué? Porque la naturaleza ha determinado que en tiempos de verano esa zona empieza la lluvia con fuerza y que los niveles de las aguas de las tahuampas van a aumentar tanto que van a inundar esas zonas, obligando al ser humano a realizar una agricultura temporal. Por lo tanto, la naturaleza obliga al ser humano ¿a qué? Obliga al ser humano a realizar productos que sean de corta temporada, como por ejemplo, como el arroz,
como por ejemplo el frijol, que son productos de corta temporada. Es decir, que estos productos son buenos para una agricultura temporal o una agricultura estacional. ¿Ya? Temporal o estacional. ¿Te das cuenta o no? Entonces, ¿qué estamos observando aquí? ¿Qué estamos observando? El ser humano ha determinado, ha influenciado la naturaleza o la naturaleza ha influenciado en el desarrollo de las actividades del hombre. Las actividades del hombre, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Entonces, esto es un ejemplo de determinismo geográfico. Por ahí menciona otro. Dice, por ejemplo, en las heladas, por las bajas temperaturas ya no se puede cultivar en esos meses. También, muy bien, Alondra. Excelente ejemplo. Pero en vez de las heladas sería el friaje, ¿no? El friaje. Porque las heladas son temporales nada más en las noches. Por la baja temperatura del friaje, del surazo, ¿o no? O la presencia de heladas constantes, podría ser, ¿no? Por ejemplo, una helada daña las zonas agrícolas, sí. Rompe, quema la parte superficial, ¿verdad? Con las bajas temperaturas. Excelente. Las heladas, todo aquello que la naturaleza determine cómo se desarrolla el hombre, a eso hace referencia el determinismo geográfico. Ojo, eso estamos hablando de la actualidad. ¿Ya? Entonces, ya sabemos cuando mencionamos sobre el determinismo geográfico. Pero no siempre ha quedado así, porque el hombre también se revela. Entonces va a haber un momento en donde el ser humano va a influenciar en la naturaleza. Quiere decir que el hombre, luego de haber evolucionado, el hombre descubre el fuego, dedo ponible, caza. Entonces el hombre ya dice, la naturaleza le dice, ¿no sabes qué, ser humano? Vive en cueva. El hombre dice, no, yo quiero vivir acá. Y se construye una choza. Luego, la naturaleza le dice, ¿sabes qué? Se acabó la comida, tienes que irte. El hombre dice, no, me di cuenta de que cada vez que yo comía, la semilla lo botaba, la semilla que llegaba a la tierra empezaba a florecer. Pasaba un tiempo y botaba pues un arbolito parecido o una plantita con un fruto. Entonces yo me he dado cuenta de ese proceso. Por lo tanto, voy a practicar la agricultura. Entonces, mira, ahora el hombre tiene más posibilidad de dónde vivir, más posibilidad de comer. El hombre decide. Ahora el hombre influye en la naturaleza con sus decisiones. Vamos a ver, a eso se le conoce como posibilismo geográfico. Mayor posibilidad de vida. Profesor, posibilismo geográfico. Ejemplo, profe. Vamos a ver. En la parte de la costa, en la parte costera, ¿ya? Aquí está la cordillera de los Andes. Y esta zona vendría a ser el mar. ¿Ya? ¿Por qué para mí es importante hacer eso? Y ahorita sabes a qué me refiero. Ya. Y sabemos que por aquí hay ríos. Que van a desembocar en el mar. Algunos en delta. Otros en estuario. Y aquí vamos. Mira. Los ríos van a formar valles. Eso quiere decir que esta zona
es altamente productiva. Mira chicos, relieve peruano. Ríos forman valles. Los ríos forman valles. Zonas de suelos muy fértiles. ¿Ya? También en esta zona vamos a encontrar, ¿qué cosa? Cerros, montañas, estribaciones andinas. Estamos hablando de la costa. Mira, chicos, este gráfico está muy bueno porque te está explicando más o menos qué cosa encontramos entre la división de una zona de la llanura costera de los relieves peruanos. Y a veces estas estructuras van a separar un río de otro, un valle de otro, por lo tanto. Un valle que va a tener una zona altamente, pues, productivo, ¿ya? Recuerda que estamos hablando de todo aquello que se encuentra alrededor del río, ¿ya? Ahora, ¿a qué me voy con todo esto? Estamos hablando ahorita sobre un ejemplo de posibilismo. ¿Y qué mejor ejemplo de posibilismo que recordar los relieves de la costa peruana? En este caso, mira el gráfico, repito, un río, valle, estribaciones andinas, que son transversales, ojo, en el litoral, y que normalmente separan los valles, es decir, los cerros, ¿no? Estribaciones andinas, separan los valles. Muy bien, pues tenemos la zona de los desiertos, pero aquí es donde viene lo curioso. Entre la zona del valle y otra zona del valle, vamos a encontrar aquí esta zona. Entre valle y valle, vamos a encontrar una zona que había sido recorrido quizás por algún río. Sus suelos van a ser fértiles, pero no van a tener agua. Es decir, que estamos ante la presencia de ¿quién? De las pampas. Muy bien. Entonces, en la parte costera, ¿sí? Aquí está. Listo. Esta zona de acá es una pampa. Y las pampas se caracterizan ¿por qué? Porque son suelos fértiles, pero no tienen agua. Entonces, yo podría colocar fácilmente acá suelo fértil, suelo fértil, pero no hay agua. No hay agua. ¿Y esto qué cosa es? Esto vendría a ser algo llamado como la pampa. Muy bien. Pero hasta aquí, espero que entiendan. Pero mira, la naturaleza dice, ¿sabes qué, ser humano? Esa zona tiene suelo fértil, pero no hay agua. Por lo tanto, ustedes, mira, la naturaleza va a aplicar su determinismo. Ustedes no pueden hacer agricultura. Ustedes hagan agricultura en las zonas de valle, que son zonas fértiles.
cerca a los ríos. Y tiene razón, pues son zonas fértiles, muy bien, tiene valle, excelente. Pero, cuando hablamos de posibilismo geográfico, recuerda, cuando el hombre ahora influye a la naturaleza. Y el hombre pues le dice, ¿sabes qué, naturaleza? No, yo quiero utilizar esa zona de la pampa. Yo quiero utilizar y realizar mis actividades económicas en la pampa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Listo. Se revela y dice lo siguiente. ¿Sabes qué? Naturaleza, yo voy a hacer acá mis actividades. Como sé que le falta agua, yo voy a sacar agua por un lado y empiezo a realizar, ¿qué cosa? Las irrigaciones. Y una vez que realizo las irrigaciones, yo estoy hablando de ¿qué? Yo estoy hablando de irrigaciones, de que ese suelo ya tiene agua. Es un suelo fértil. Por lo tanto, ese suelo ya me sirve para las zonas agrícolas. Por lo tanto, las pampas ahora me sirve como ¿qué? Como una zona de extensión agrícola. Extensión agrícola. Por lo tanto, a la naturaleza le dije, ¿sabes qué? Ahora yo tengo más posibilidad de extender mis zonas agrícolas. Eso es un ejemplo de posibilismo geográfico. Es un ejemplo de posibilismo geográfico. El uso de las irrigaciones en las pampas es un ejemplo de posibilismo geográfico. ¿Por qué? Porque ahora el hombre influye en la naturaleza. En la naturaleza. ¿Sí? ¿Lo tenemos ahí claro? ¿Lo tenemos claro ahí? Confirma, por favor. Con ese ejemplo ya creo que quedó bien. Además, hemos dado ejemplos sobre los relieves de la costa peruana, mira. ¿Sí? ¿Quedó con ese ejemplo? ¿Se entendió? ¿Sí? Excelente. Muy bien. Entonces, luego de haber mencionado eso, ¿ya? Vamos a ver quiénes lo desarrollan. El determinismo geográfico va a ser desarrollado por Federico Ratzel. El posibilismo geográfico va a ser desarrollado por Jean-Paul Vidal de la Blanche. El determinismo geográfico va a ser desarrollado por la escuela alemana y el otro va a ser por la escuela francesa. La tendencia filosófica es positivista y el posibilismo geográfico con la historicista, ¿no? Esto entonces vendría a ser referido todo a lo que vendría a ser las escuelas geográficas. ¿Está bien? Las escuelas geográficas. ¿Estamos hasta ahí claros? ¿Correcto? Pasamos entonces. ¿Le vas a tomar alguna captura, algo? ¿Sí? ¿Le vas a tomar captura? ¿Le has tomado captura? Ya, continuamos. Abren los principios geográficos. Listo. Excelente. Cuando hablamos de los principios geográficos, ¿ya? En estos principios geográficos debemos de considerar una pequeña memotecnia. Acuérdate de esto, loco de rea, loco de rea, loco de rea, loco de rea. ¿Qué significa? Localización, comparación, descripción, explicación, relación, actividad. Loco de rea, localización, comparación, descripción, explicación, relación, actividad. Loco de rea, una más. Localización, comparación, descripción, explicación, relación, actividad. Actividad. Loco de rea, localización, extensión, comparación, analogía, descripción, características, explicación, generalización, explicación, causalidad, relación, conectividad, actividad, dinamismo, evolución. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Lo tenemos?
Entonces no te vayas a olvidar, chicos, para los principios geográficos esta memotecnia vale bastante. Al loco de Rea. Una última, ¿sí? ¿Lo tienen o no lo tienen? Ya, una más, una última, va. Un, dos, tres, va. Localización, loco de Rea, loco de Rea. Localización. Uy, ¿qué pasó? No funciona. A ver, localización. Localización, comparación, descripción, explicación, relación, actividad. Localización, extensión, comparación, analogía, descripción, características, explicación, generalización, explicación, causalidad, relación, conectividad, actividad, dinamismo, evolución. ¿Sí? Entonces, de esta manera, chicos, nosotros podemos recordar un poco sobre los principios geográficos. Localización, comparación, descripción, explicación, relación y actividad. ¿De acuerdo? Ahora sí, dice, muy bien. Ahora, si no recuerdas, acá lo voy a colocar. Por ejemplo, cuando hablamos de localización, la palabra clave, bueno, quien lo desarrolla es nuestro amigo Federico Ratzel, ¿no? Es el alemán, sí, el alemán del mínimo geográfico, Federico Ratzel. Vamos a decir que la palabra clave es ubicación y no te olvides pues que la localización vendría a ser el principio geográfico más importante. Cuando hablamos de comparación, lo va a desarrollar nuestro amigo Jean-Paul Vidal de la Blanche, del posibilismo geográfico, sí, exactamente. Y nuestro amigo, pues, Carl Ritter. Si tú empiezas a comparar dos fenómenos o hechos geográficos, empieza a ocurrir algo. Cuando tú comparas algo, empieza a manifestarse sus diferencias y semejanzas, ¿sí o no? Sus diferencias y semejanzas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero el mar peruano, ¿no? El mar peruano, ya, el mar peruano yo lo quiero comparar con el mar ecuatorial. Eh, Primero, ¿cuál es la diferencia? Muy bien, el mar peruano es frío, el mar ecuatorial cálido, tropical, el mar peruano es medio verdoso, el mar ecuatorial es azulino, ¿no? Transparente, ¿no? Muy bien, riqueza marina, mayor riqueza marina en el caso del mar peruano y menor en el caso ecuatorial, ¿no? Semejanzas, ambos son de tipo epicontinentales, tienen salida al mar adentro, ambos pertenecen al océano Pacífico y ambos están orientados en la parte occidental del continente de América del Sur, ¿no? Entonces te das cuenta, tengo diferencias y semejanzas. Siguiente, descripción, Jean-Paul Vidal de la Blanche y la palabra es características. A ver, cuando dicen mar caliente es que de verdad sus aguas son calientes. Eh, no es que, a ver, un mar caliente es un mar cálido, en pocas palabras, ¿no? A ver, las temperaturas sí es un poquito más elevadas que nuestro mar, ¿no? No sé si tú, por ejemplo, Alexandra, ¿no? Tú has ido a la playa, al mar peruano. Cuando has ido al mar peruano, por ejemplo, y te has metido al mar, tú has sentido cierta frialdad, ¿verdad? Muy bien. Ahora, esa frialdad, por ejemplo, es por diferentes causas. Uno, nuestra corriente principal es de Humboldt, es una corriente fría. Uno. Dos, en nuestro mar hay un proceso de afloramiento, es decir, que las aguas frías del Zócalo están ascendiendo. Número dos, son dos factores que permiten que nuestro mar tenga esa baja temperatura, principales, ¿no? Y si vamos al mar ecuatorial, mira, es una corriente cálida. Una corriente cálida. Uno. Número dos, no hay proceso de afloramiento. Por lo tanto, sus aguas son un poquito más cálidas que nuestras aguas. ¿Ya? Un poco más cálidas nada más. ¿Me dejo entender hasta ahí? Yes. Listo. Ah, y otro pequeño detalle. Si tú has ido al mar peruano, te has percatado pues que es medio verdoso, ¿no? ¿Por qué es medio verdoso y el mar ecuatorial de Venezuela, el mar del Caribe, son transparentes? Si nosotros queremos hacer una diferencia. El plancton, ya muy bien, pero ¿por qué?
¿Por qué está ahí el plancton? No, bueno, sí hay, pero ¿por qué no está en la superficie o cerca de ello, ¿no? Sí hay fitoplancton, ¿cómo que no? Sí hay. Menor cantidad, pero sí hay. ¿Pero por qué? Hay un factor ahí. Es una diferencia también con nuestro mar. Es una característica de nuestro mar. ¿Alguien? Para la existencia de plancton sí necesita bajas temperaturas. A ver, chicos, sencillo. No llega a los vientos alisios. No, sí llega. Los vientos alisios son vientos planetarios. Son vientos planetarios. Y hablando de vientos planetarios, y hablando de vientos planetarios, mira que me viene a visitar. Ya, ándale. Muy bien. Es la salinidad. La salinidad. La salinidad. La abundancia de sal que nosotros tenemos permite la flotabilidad del plancton. Es por eso que nuestro mar no es transparente, pues. Por eso cuando tú te vas al mar peruano, oye, ¿tú ves tus pies? No, no ves tus pies, ves todo verde ahí, ¿no? Levantas tus pies, alga. Te vas al Caribe, transparente. Todavía te tomas fotos con la tortuga, ¿no? Ah, soy en el fondo, ¿no? Y eso es por la alta salinidad. Y esa salinidad es importante porque la salinidad permite la flotabilidad rápido del plancton y eso permite el acceso rápido a los peces. Y por eso hay un montón de cardúmenes. ¿Te das cuenta, sí? Muy bien. Seguimos. Explicación. Alexander von Humboldt. Causas y consecuencias. Recuerda, por favor, que gracias a Alexander von Humboldt vendría a ser el padre de la geografía moderna. Y tenemos que darle las gracias a nuestro amigo Alexander von Humboldt porque con su estudio de este principio geográfico, la geografía tiene carácter de ciencia como tal, como un objeto de estudio. Porque empieza a explicar el porqué de la existencia de agua. El mar peruano, ¿por qué es verde? ¿Por qué es verdoso? Debido al proceso de afloramiento. El mar peruano, ¿por qué es frío? Por la corriente de Humboldt y por el proceso de afloramiento. ¿Por qué es rico en peces? Más de 600 especies de peces. Por el proceso del plancton, la alta salinidad y su frialdad. ¿Te das cuenta? Entonces, empieza a explicar el por qué presenta algo. ¿Por qué, profesor, tenemos un clima subtropical en la costa centro y sur? Muy bien. Eso es debido a la influencia de la corriente fría y de la presencia de las nubes estratos, que evita las precipitaciones fuertes, las lluvias, pero genera lo que son lloviznas y garúas, que se intensifican en invierno, generando y propiciando la existencia de la verdosidad de la zona de las lomas, en la costa peruana. Ejemplo, Loma de la Chay, Loma del Lucmo, ¿no? Atiquipa, entre otros. Relación. Charles Bruns nos dice que todo hecho, fenómeno geográfico, no se desarrolla de forma individual, sino se desarrolla de forma que se encuentra interrelacionada con otro. El mar peruano no se encuentra exento del tipo de clima que se encuentra en la costa, porque se encuentra vinculada. El relieve de las lomas se encuentra relacionada con el clima y el tipo de mar, la frialdad de las aguas y la alta humedad que presenta el mar en la parte costera, ¿no? Su influencia, ¿no? ¿Te das cuenta? Si hablamos de Ecuador, ya, también el tipo de clima está determinado por el tipo de mar que tiene, un mar cálido. El relieve, la llanura, también. Pero recuerda que no se desarrolla ningún fenómeno de forma aislada.
todo fenómeno se encuentra interrelacionado de alguna u otra manera. Por ejemplo, esta corriente que te estoy mencionando, la corriente de Humboldt, el mar peruano, se encuentra interrelacionada con otro tipo de fenómeno, que vendría a ser el anticiclón del Pacífico Sur. Y este anticiclón del Pacífico Sur existe gracias a una zona de alta presión. ¿Cómo se ha formado? Por las temperaturas. Profesor, ¿qué más? ¿Qué más influye en la existencia de este anticiclón? Claro, movimiento de rotación, el famoso efecto Coriolis, desviación de las corrientes y de los vientos por cada hemisferio. ¿Te das cuenta? Mira cómo todo se encuentra vinculado uno por uno, todo se encuentra interrelacionado. No existe fenómeno o hecho geográfico que se desarrolle de forma aislada. Todos se encuentran de alguna manera interrelacionados. Viene por último el principio geográfico de la actividad, también desarrollada por Jan Brunes. Y nos dice que todo hecho o fenómeno geográfico no se encuentra estático, todo se encuentra en constante cambio. ¿Y eso es real? Aparentemente las montañas o el cerro que nosotros observamos diariamente no ha tenido ningún cambio. Mentira. Todos los días están siendo erosionados por los vientos, debilitados por la humedad, los movimientos sísmicos. ¿Te das cuenta? Entonces no es lo mismo que vemos diariamente, es otro. Solo que sus cambios son muy lentos, a diferencia de nosotros, ¿no? Que podemos observar otros cambios un poco más bruscos. Entonces, en el proceso o en el principio geográfico de actividad nos dice que todo hecho o fenómeno geográfico no se encuentra estático, se encuentra en constante movimiento. Nuevamente el ejemplo del mar peruano. Ustedes dirán, profesor, ya el mar peruano, ¿cuánto es su extensión? ¿Son 200 millas? Sí. ¿Y por qué siempre eligieron 200 millas, profesor? Ya, lo que pasa es que la frialdad del mar peruano llega hasta 200 millas como tal, por eso eligieron 200 millas. Pero eso es en invierno, es decir, ahorita. Pero en verano, esa frialdad disminuye. ¿Cuánto? La mitad, 100 millas. Quiere decir que durante el año está así. Aumenta frialdad, 200 millas. Invierno, verano. Invierno, pero aumenta y disminuye. ¿Te das cuenta? No es que se queda quieta, ¿no? Aparentemente nuestro mar está quieto, pero en realidad este es un proceso de aumento, de disminución. Eso también lo podemos observar en la zona de los glaciares, en el Antártico, por ejemplo. La zona de los glaciares, en invierno aumenta la zona de los glaciares. Aumenta. Y en verano disminuye. Invierno aumenta y en verano disminuye. Entonces, esa constante, aumento, disminuye, aumento, disminuye, aumento, disminuye, es estudiada por quién? Por el principio geográfico de actividad. No te olvides que actividad también se le conoce como dinamismo o evolución. ¿Ya? Ningún fenómeno o hecho geográfico se encuentra estático, todos se encuentran en constante cambio. Ahí está nuestro mar peruano, justo en la Costa Verde. Muy bien. Listo. Terminamos ahí. Muy bien, chicos. Entonces, eso fue el estudio de las ciencias geográficas. Espero que se haya entendido, chicos. Miren que les he explicado bien detallado lo que vendría a ser las escuelas. Primero comenzamos con lo que es un poco de la teoría de la definición. Hemos hablado un poco sobre el objeto de estudio, el espacio geográfico. Hemos hablado sobre los límites del espacio geográfico. Hemos detallado los límites, dos límites, superior e inferior. Hemos mencionado sobre la clasificación de la geografía. Hemos mencionado sobre las escuelas geográficas, ¿no? Las dos escuelas geográficas, escuelas del determinismo geográfico, del posibilismo geográfico, y también hemos mencionado los principios geográficos
haciendo detalle de cada uno, ¿no? Con una memotecnia, loco de rea, localización, comparación, descripción, explicación, relación y actividad. Muy bien, estudiantes, espero que se haya entendido. Mira, lo hemos hecho muy, muy detallado, muy bueno. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense mucho, chicos. Buen fin de semana, felices fiestas patrias. Pásenlo bonito, chicos. No gasten muchos, ahorren y nos vemos. Nos vemos, chicos.